Bueno, con mi exposición. Uso y tipología del mobiliario urbano en el Malecón Virgen de la Candelaria, provincia de Huancavelica. Tomé esta investigación porque creo que el mobiliario es el elemento que puede cambiar a la ciudad y al urbanismo. Empezaré con una introducción hablando sobre la historia del mobiliario, después con el planteamiento y el cuerpo de la investigación, llegando a los resultados y conclusiones, para luego mostrar mi propuesta arquitectónica. Después de que el hombre domina la agricultura y se vuelve sedentario, es donde empiezan a nacer las culturas y donde se generan los gobiernos. Y ahí nace el símbolo del trono, ese símbolo que se sigue heredando. Entonces este símbolo pasa y se consolida en Grecia con los estilos y donde el urbanismo clásico también se expone. Y lo que hace Roma es expandirlo también con sus estilos y abarcándolo más con el cristianismo. En lo que se puede pensar que el mobiliario urbano no era tal como lo conocemos ahora. Solo eran simples copias o querer imitar a lo que se veía en espacios de edificios públicos o hasta privados. Con la llegada del Renacimiento se trata de evocar todas estas texturas y formas y se tratan de aplicar a la calle, algo que con la arquitectura industrial se rompe por completo, ya que empiezan a nacer ideas como la de unificación, la de repetición, y esto recae también en la forma de cómo se piensa la ciudad, y eso recae en el diseño del mobiliario urbano. Ya con la llegada de la razón, se crea el sistema formal de la enseñanza de la arquitectura, y eso hace que nazcan respuestas a la ciudad, movimientos como el Archigram, que piensan que el mobiliario puede ser el mismo auto y que el auto puede volverse un mobiliario como un módulo que pueda ser insertado a cualquier edificio. Ideas como el neorracionalismo, en la que creen que las ciudades son líneas y que pueden funcionar como en los planos, y que a contrariedad de esto nacen estas ideas de regionalismo en la que se trata de buscar una solución, pero solo viendo en formas del pasado. Actualmente nuestro mobiliario urbano es pensado solo en búsqueda de esa identidad anterior, algo con lo que yo no me siento con la misma visión, ya que creo que el arquitecto es el que tiene que buscar soluciones al contexto y no solo formas. Y como vemos, el urbanismo contemporáneo encuentra esas soluciones en cosas sencillas. Ahora hablemos del problema y dónde está ubicado este espacio. La ciudad de Huancavelica, ubicada cerca de la cordillera de los Andes, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, fundada en 1571,
y puesta de una forma en la no natural, ya que solo fue fundada por ser un campamento minero, en la que geográficamente no es un lugar adecuado para hacer ciudad, en la que solo la única forma de esparcirse es en, en solo un sentido. Acá podemos apreciarla desde una vista desde el suroeste, viendo cómo el río rompe la ciudad casi en dos partes iguales. Acá podemos apreciar que hay, hay una propuesta de malecón que atraviesa el río. Viéndolo desde la parte este, desde la llegada de la ciudad, ya que encontramos el malecón que está emplazado al centro de la ciudad. El malecón mostrado con esta mancha roja, con una extensión aproximadamente de 800 metros, genera una mancha en la que se tendría que aprovechar, a diferencia de lo sólido y el concreto construido, que predomina claramente, en el que se encuentran tres tipologías de mobiliario y que se tomaron en cuenta para esta investigación. Solo bancas dentro de objetos de descanso. Dentro de los elementos de seguridad, solo barandillas y pocas luminarias. Y dentro de los objetos de urbanos deportivos, pequeñas o réplicas de buscar una solución pero forzada, que les explicaré después. Lo malo del malecón no es su construcción, es cómo lo han ideado, porque se ha pensado más para el uso del auto, más área dura que el área verde, sabiendo que al costado hay naturaleza. Haremos un recorrido desde el este hacia el oeste en la parte final del malecón, viendo cómo estos espacios sí se desarrollan al comienzo de una manera práctica, pero con poca coherencia, ya que cohabitan con poca área verde. Y eso hace que por eso mismo se tenga que descuidar, porque para nadie se hace atractivo un espacio así. Espacios en el que se aprovechan, pero que generan más desorden y generan un irrespeto a este espacio. Este es el espacio central deportivo por excelencia, pero que es el típico encerrado y que a mi punto de vista no funciona mucho. Como estos espacios que al ser igual al estar abiertos, pero no al verse o al haber sido concebidos ni mal eh, pensados, ya que solo responde a imitación de proyectos en otras latitudes. Espacios o bancas que son más rígidas, que son preferidas los parapetos, áreas verdes descuidadas, mobiliario que solo sirven al mediodía para protegerse del sol o poco en la lluvia.
espacios que sí se ven estéticos, pero que en verdad no generan ninguna atracción a las personas. Un espacio muerto. Áreas verdes minúsculas que son un sinsentido para, para este inmenso espacio. Y acá una clara ejemplificación de que el, el mobiliario o este elemento que ha sido pensado para una función puede cumplir otras simplemente con otra disposición nuestra. Y en la parte final, en la parte oeste del malecón, vemos que es la más descuidada. Y la razón posible es que es porque sus espacios de área verde están encerradas por elementos de seguridad. Pero lo que hacen es crear lo contrario. Crear espacios como estos, que reciben a gente y en el que se necesita espacio más que colocar simples parapetos. Por eso es que me planteo, ¿cuál es el uso y tipología del mobiliario para este malecón? Y tendríamos que llegar a determinar cuál es el uso indicado para generar y mejorar este espacio. Me guié con investigaciones de colegas en la que traté de buscar varias visiones. Esta, por ejemplo, que se enfoca en lo formal, buscando tipologías ancestrales, con la que no concuerdo del todo. O esa en la que nos habla que el mobiliario solo se pensaba como finalidad de venderlo, y esa era una clara visión de la industrialización, y que ahora ya no se piensa solo en eso, también se piensa en la persona que lo va a usar. Y dentro de los antecedentes nacionales rescato este mobiliario que se busca ser amigable con el entorno natural y también artificial. Y este claro ejemplo en el que si solo haciendo cambio de la iluminación por LED, solo en mantenimiento se tendría un ahorro de más de 6 millones de soles. Ahora vamos a entender qué es el mobiliario urbano. Cómo coloquialmente las personas lo entienden. Cómo la RAE hace pensar a las personas. Como generalmente lo entendemos como los objetos de la calle. Y lo que nos dicen nuestros autores, como Gordon Cullen, es que estos elementos deben proporcionar el confort, son los elementos que conectan con la ciudad. O Boyer y Rohat, que nos hablan que estos elementos tienen que cumplir una función, no son un elemento decorativo. Y que actualmente tenemos que ser conscientes que estos objetos tienen que estar totalmente integrados al paisaje. Ser un diferenciador de la ciudad. Un elemento que modifica la ciudad, que crea. Pero ¿qué es lo que crea? ¿Qué es lo que transforma? Transforma nuestro imaginario, nuestra manera de pensar las cosas, nuestra manera de ver las cosas. Y nada más se logra una definición mediante el uso, que es la conexión directa con el elemento, es la conexión física, es la función, y la tipología es la forma, la idea que tenemos.
el uso, la conexión, la tipología, la forma, cómo entendemos ese elemento. Nuestra investigación fue descriptiva ya que obtuvimos información para una propuesta arquitectónica y no experimental transversal ya que no se manipuló ninguna variable. Dentro de la población de 250 personas que se encontraban en el lugar de estudio, se tomaron a 70 personas como muestra, en la que aplicamos nuestras técnicas como la encuesta, de la que obtuvimos información directa del usuario y también del mobiliario. Y también mediante la observación obtuvimos clara información y detalles como los materiales, características, medidas de los elementos. Y lo que nos arrojan los datos es que la mayoría son jóvenes, con un promedio de 26 años, los que usan este espacio, y estudiantes. Y sobre el mobiliario obtuvimos que la función primordial que tienen es el de pasear, el de esparcirse, el de hacer deporte. Y el espacio que más requerían era el de áreas verdes. Y esto lo configuramos para tenerlo claro con estas tres tipologías que descubrimos del malecón. El de seguridad, que les dije, las barandas descuidadas y las luminarias mínimas, que eran casi las que pertenecían solo al lado residencial y no del malecón. O el de deporte, el que funcionaba solo en algunas zonas. Y el elemento urbano por excelencia, el banco urbano, que por más que esté bien construido, no solucionaba los requerimientos de las personas. Por lo que nuestra hipótesis, mi hipótesis de que el uso y tipología del mobiliario urbano en el malecón está asociada al paseo y deporte se cumple. Y en el que también seleccionamos y queda claro que los objetos necesarios son el de descanso y el de iluminación, que dan seguridad. Y así generamos nuestra propuesta. Y como dice Yangel, primero modelamos a las ciudades, luego ellas nos moldean. Mobiliario complementario como tachos de basura, parqueaderos de bicicleta. También pensamos una cubierta que podía ser la vez también de luminaria. Juegos para niños y el banco urbano. El banco que se va a generar de una estructura metálica y cubierta por tejidos de ichu. Finalmente vemos cómo se acopla con el contexto en el que no desenfoca drásticamente, en el espacio en el que sí se acopla y en el que puede generar urbanidad. Un espacio más vivible.
unos elementos que esa cercanía te generan la sensación de seguridad. Un espacio generoso, un espacio en el que de calidad, que no es necesario eh, usar materiales muy diferentes a los que ya tenemos. Y así acabo mi exposición. Gracias.